Los grupos muchas veces necesitan que se destaque algo que anda disimulado, un latido apartado de la mirada general, como un aljibe hacia las vertientes. La palabra docente ayuda al grupo explicitando esas implícitas necesidades, invisibles aspiraciones que los atraviesan. Su función, entonces, es hacer manifiesto lo latente, pone de relieve lo subterráneo, aplicando los sonidos del pulso grupal. Es el movimiento que necesita la asamblea. Una vez, en una ronda de cuarto grado, Lara contó enojada que le habían dejado debajo del banco un papelito anónimo con una grosería. El que hizo eso lo hizo por algo, porque seguro Lara le hizo algo, Comentó Brisa, casi con la confesión en la lengua. La conversación giró un rato sobre los merecimientos y las formas de decir, de frente y por detrás, y sobre los mejores modos de resolver las picas. Poco se definió en la charla, pero fue interesante el movimiento que trajo lo oculto, como el papelito y su insulto, a la discusión explícita y pública, la que ocurrió en la asamblea. Eso es lo que funciona, el mensaje sobre el tapete, no bajo el pupitre. La maestra busca entonces, con sus intervenciones, sacar a la luz las oscuridades. Enseña, en el sentido de mostrar, lo que no quieren o no pueden ver. Presta palabras para ayudar a distinguir, pero evita cuidadosamente el riesgo de hablar por los niños. Pero para eso primero tiene que descentrarse y escuchar, contener las inmediatas ganas de tomar las riendas, dejar de verse como el ombligo del aula, mirar atentamente, leer al grupo, tomar nota e interpretar. Debe estar entera en la tarea y enterada de lo que sucede, escuchar el rumor antes de que se vuelva clamor, ver cómo se mueven, intuir y analizar lo que está pasando, aquello que les está pasando. No hay métodos infalibles ni predeterminados para saberlo, sino que se construyeron explorando y errando. El grupo señalará con su andar, sin responder directamente, cuando las intervenciones estén funcionando. Hacer manifiesto lo latente, Horacio Cárdenas, los chicos toman la palabra. Buenas, buenas, ¿cómo les baila? ¿Cómo andan? Por acá veo la cara sonriente de Joaco, por ahí veo la cara no tan sonriente de Gaia, la cara sí sonriente de NASA. Olis. Los saludo a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Con este día lluvioso, todos mojados. Todos mojados. Menos yo. Pero aquí estamos. Por acá también está Anto del otro lado. Anto, quiero saber la forma de diferenciar a las Santos porque no puedo. Tenemos dos santos en el grupo y se Sí, complica. hay que crear Anto apodos. González sería en este caso. Le mandamos un mensaje también a Antonia, que debe estar en algún lugar del tiempo-espacio. A la Pi también, que debe estar por ahí. A ese que nos acompaña en el programa de hoy. A Mati, nuestro operador. A Diego, que debe estar en Chile. ¿Quién se me escapa? Perdón. Se me va a Maitena. A A Zoe, Zoe. A Zoe, en España. que está en España. Qué loco, ¿no? Estamos sí, de como repente viaja. estamos en todos lados. Estamos distribuidos por el mundo. Muy bien, excelente. Espero algún día ser yo, no sé, que me vaya a algún lado. Same, amigo. Ojalá algún día digamos que te Viniste a mandamos un saludo. Argentina. Bueno, me mandan un saludo, por favor, cuando se Le pase. mandamos un saludo a Luis. Bueno, el programa de hoy va a estar basado en lo que puede llegar a ser el vínculo entre la pedagogía y la psicología. No porque nosotros lo queramos proponer, es un vínculo que ya existe, pero vamos a explorar un poco de qué se trata eso. También vamos a estar con la parte de la columna de ese, que nos va a contar un poco sobre psicoeducación. Vaya casualidad porque no estuvo pactado. Exacto. También nos van a acompañar al final del programa Anto con Más Allá del Nombre. Van a estar hablando un poco de Silvia Bleismar, si la memoria no me falla. Sí. Ahora vienen los avisos parroquiales seguro. ¿Y algo más se me escapa? No, estamos, ¿no? Ahí No. bueno, y va a venir Claudio Ringelmann, que es profesor de la Facultad de Psicología, de la Cátedra de Psicología Preventiva, que debe estar viniendo en su auto, debe estar buscando el estacionamiento de la facultad y ver dónde se hace. Así y bueno, es. eso, Tuki. Y bueno, acuérdense que si nos quieren dejar mensajitos al 221-5549-735 y también nos pueden seguir en redes, Psiquisperio en Instagram y también nos pueden encontrar en YouTube. Ponen Psiquisperio y también nos encuentran. Y también pueden comentar en Twitch que los vamos a estar leyendo. Así es. Bueno, avisos parroquiales. Comencemos. Listo, empecemos. Momento. Bueno, venimos de un par de semanas bastante agitadas para el gobierno. Un poco para redondear de lo que viene pasando, venimos de unas elecciones donde se expresó mucho un malestar, o sea, contra lo que viene haciendo el gobierno, contra sus políticas,
tanto sociales como políticas económicas, y que esta semana eso tuvo una expresión en las calles. Yo creo, bueno, nosotros justamente venimos de movilizar contra los vetos de Milei, que para mí lo que se expresó como más importante es que ese día se ganaron las calles, o sea, de hecho se organizaron asambleas en distintos lugares, clases públicas, y mucho de lo que decíamos era no confianza en los diputados, sino nuestra fuerza, y que es parte de todo un proceso de lucha que venimos dando desde el año pasado, justamente, de organización, de una continuidad que se mantiene, y que eso se mostró en las calles y es lo que ganó. Y eso es muy importante porque habría ya media sanción justamente para el presupuesto de financiamiento universitario y para el presupuesto de emergencia en pediatría en el Garrahan. Y ya tenemos más o menos una fecha, que sería el 2 de octubre, que sería cuando se traten senadores ambos vetos. Y bueno, y para eso es muy importante, ¿no? Cuánto redoblamos la organización, asambleas, clases públicas, incluso yo diría vigilia o toma de la facultad, ¿por qué no pensar medidas que puedan ser? Pero también porque en la misma sintonía, o sea, no hay que tener ninguna confianza, me parece, tampoco en los senadores, sino que lo que va a cambiar mucho la vara, o sea, y lo que podamos conseguir es justamente lo que se exprese en las calles, que además venimos de un contexto de Milei con un montón de debilidad, o sea, no solo una crisis política por las grandes derrotas que viene teniendo, sino también de una crisis económica muy, muy grande. El gobierno lo que está haciendo estos días, por ejemplo, ayer se gastó... bueno, desde el Banco Central, 379 millones de dólares para intentar mantener el dólar. Hoy incluso se habla de que ya gastó 680 millones en el día de hoy, que es un montón de plata. Y todo eso lo hace para mantener el equilibrio, que es una mentira, o sea, es una foto, total, porque lo hace todo el tiempo usando todos los dólares que hay en el Banco Central, y que lo que va a llevar a eso es que el banco se quede sin dólares, ¿no? Y en medio de eso, para mí, todo esto que está pasando también da una explicación de esta expresión de malestar, de la crisis que tiene el gobierno, y también lo que se expresó en los días que se trataron en el veto. Incluso se habla mucho de que sectores de los empresarios, del Fondo Monetario incluso, están viendo si les continúa sirviendo Milei para el ajuste, o qué van a utilizar ahora, o qué variante política, o qué es lo que van a hacer para continuar el ajuste en caso de que esta situación de malestar social escale mucho más. Entonces eso es muy importante. Todo esto además se da en el marco de un montón de luchas obreras, que bueno, en este programa siempre intentamos nombrarlas porque también me parece parte del contexto. Se están dando situaciones en FATE Neumáticos, en la alimenticia Giórgalos, incluso en ILVA Ceramistas, en metalúrgicos de KTM, que tiene que ver todo con lo de las motos, bueno, en Siderar, que hablábamos hace una semana, e incluso también en otros lugares, como es Basali, que es todo lo de maquinaria que hace un lockout, ¿viste? Bueno, pero así un montón de situaciones, ¿no?, que conllevan a que más trabajadores y distintos sectores se tengan que organizar justamente para enfrentar al gobierno de Milei. O sea, y yo lo que me pregunto, ¿no?, cuando vemos todo este panorama de debilidad del gobierno, cuando vemos lo que está pasando con la educación, con la salud, con la ciencia y con todos estos sectores que están luchando, es qué está haciendo la CGT en este momento. O sea, porque me parece, si el gobierno está así, si hay tantos enfrentamientos, si hay tantas situaciones abiertas, bueno, me parece que hay que exigirle a la CGT un paro general, y es lo que deberían hacer si es un momento donde el gobierno está así. Mi intuición es que los tipos no quieren que eso se desborde, quieren esperar lo más que se pueda hasta 2027, y la verdad es que es una situación que no da, o sea, porque es llegar a 2027 con un montón de conquistas que nos intentan arrebatar, con tierra arrasada, con más gente en la pobreza. Entonces, que me parece que la respuesta que hay que tener ante esas situaciones es organizarse, es ninguna confianza, y seguir mostrando la fuerza en las calles y seguir ganándolas. Incluso esto me parece un poco para conectarlo, porque esta semana también en La Plata en particular, pero bueno, toca a todo el país, está muy marcada por la pelea por los derechos humanos y la memoria. O sea, fue la marcha de la noche de los lápices,
fue ayer la marcha por Jorge Julio López, desaparecido en dictadura y nuevamente desaparecido en democracia, cuando iba a testificar por el juicio contra Echecolás, uno de los genocidas de la dictadura. Y esto me parece muy interesante porque es un testigo clave y me parece que hay que hablar también de los derechos humanos. Bueno, hoy, estas semanas también estuvieron marcadas por lo que pasó de la masacre de La Plata, que es un hecho muy brutal donde matan a 8 militantes del PST, justamente cuando se iban a solidarizar con otros obreros, bueno, y los matan. Y esto fue antes de la dictadura, o sea, fue orquestado por la AAA y por la CNU, que eran las bandas paramilitares que existían, que fueron también las que posibilitaron, ¿no?, que hubiera una dictadura como la que hubo. Pero toda esa gente y todo lo que defendemos hoy es parte de las peleas que dieron. O sea, por eso también hay una pelea. Nosotros siempre decimos, o sea, que abran los archivos, que no se siga perpetuando la impunidad de ayer y hoy. Incluso seguimos diciendo aparición con vida de Jorge Julio López. Pero lo que yo quiero retomar, que me parece muy importante, es que hay una continuidad entre la memoria, entre los derechos humanos, las peleas que damos hoy, porque hoy las conquistas que estamos defendiendo y la resistencia ante los ataques de Milei es porque hubo toda una generación que peleó por una sociedad mejor, que peleó por distintos derechos y condiciones de vida para las mayorías de la población, y yo quiero reivindicar ese legado de toda esa gente que luchó para tener la memoria de ellos y tener una continuidad en todas las peleas que demos de acá en adelante, porque no partimos de cero, o sea, partimos con todo lo que nos dejaron, e incluso por la educación. Yo peleo para que las próximas generaciones puedan sentarse a cursar y puedan defenderla para los próximos. Y creo que esos son los hilos de continuidad que hay que pensar de aquí en adelante. O sea, nunca partimos de cero. Hay siempre una historia. Total. Y para finalizar, muy cortito, ayer hubo media sanción en la provincia de la ley de acompañantes terapéuticos, muy importante, se aprobó en diputados. Y quiero reivindicar esto porque ellos se vienen organizando hace mucho tiempo a través de organizaciones como lo es la Asamblea de ATES en Lucha, y bueno, y consiguieron una ley a costa de organización, de movilizarse, y es un camino muy importante porque los va a dejar mejor parados para nuevas peleas que se vengan acá en adelante. Y aprovecho de tirar el chivo que en la Facultad de Psicología está aprobada la carrera de acompañante terapéutico, y también hay que pelear por un presupuesto justamente para que eso se implemente, o sea, porque es una conquista y se toca también con toda la pelea que vienen dando los compañeros ATES en la provincia. Y nada, y un poquito para terminar, recordar que seguimos mirando la flotilla Sumut, me cuesta mucho pronunciarlo, pero es la flotilla que está llevando ayuda humanitaria, intentar romper el cerco mediático que hay en Palestina, justamente por todo el genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel. Y nada, eso recordarlo porque es muy importante seguir difundiendo, seguir solidarizándonos y seguir hablando de esto que pasa, que no podemos ser una generación que finge demencia ante esto que sucede. Y yo reivindico mucho también que en la marcha del otro día hubiera muchas banderas de Palestina, eso también. Sí, tal cual. Sí, cómo se está moviendo el mundo. Bueno, y también podríamos agregar que en relación a estos movimientos que van y vienen, estuvo pasando algo esta semana de que hubieron varias entrevistas a Cordera y se estuvo cuestionando un poco el movimiento feminista. Hubieron varias personas feministas que decían que quizás nos pasamos 3 pueblos, cuestionaron la cancelación. Mi pregunta un poco es, ¿qué es cancelación? ¿Y qué están diciendo cuando dicen que quizás nos pasamos 3 pueblos, ¿no? Como están pidiendo impunidad total, quizás. Sí, están pidiendo que nos quedemos calladas, o sea, porque no estamos diciendo cancelenlo, estamos diciendo que no se puede decir cualquier cosa. Exacto, sí. La verdad cuando íbamos a la marcha estábamos en el tren hablando justamente de eso. A mí personalmente me parece horrible todos los dichos de Gustavo Cordera, ex cantante de la Versuit. Me parece que hay que seguir mencionando aquello que dijo, me parece que no puede quedar impune lo que dijo, pero no solo él, sino empezar a pensar
si tiene que haber penalización o no a los dichos, ¿no? De personas públicas que tienen repercusiones, como ya sabemos, y bien hablamos todos los programas, en las subjetividades. Así que nada, me parece que tenemos que seguir pensando desde el feminismo, pero no solo desde el feminismo, sino también como comunidad, ¿no? Porque siempre parece que el feminismo es una tarea de mujeres, y me parece que no es así, que es algo que nos compete a todos. Así que bueno, para repensar todo lo que se está diciendo, repensarnos a nosotros en nuestros grupos, a nosotros en nuestras posiciones, a nosotros en nuestros chistes. Hay una cultura de la violación que está pisando muy fuerte y cada vez más. Así que bueno, llamo a la comunidad a empezar a pensarnos y que no quede algo solo de las mujeres, porque me parece que no se trata de eso. Recontra. Bueno, nada, eso. Se hizo apología a la violación y fue denunciado judicialmente. Esto no se trata de cancelar o no cancelar, se trata de que esos dichos no pueden quedar impunes y dejan una marca en la sociedad. Exacto. Así que, bueno. Eso era lo que quería mostrar. Sí. Y si nos tenemos que pasar 3 pueblos, nos pasamos 3 pueblos. Me paso 5, no tengo problema. Bueno, vamos a ver a qué pueblo llegamos. Mientras lo leo, ya fue, estamos de vuelta acá en vivo. Saluditos para todo el mundo. Son las 4:29 de la tarde de este día lluvioso acá en la ciudad de La Plata. Recuerden que las redes de Psiquis son Psiquis Perio, para que vayan ahí, le den like y todas esas cosas. Y si no, Radio Perio OK, que es el Instagram de la radio, que también lo pueden seguir. Es un gusto para mí presentar este programa porque habla mucho de la identidad, de lo que somos, de esta articulación entre la educación, la psicología y la comunicación. Y para eso invitamos a alguien que nos pueda hablar de esto, que él es Claudio Ringelmann. Nos acompaña, él es profesor de la Cátedra de Psicología Preventiva de la Universidad Nacional de La Plata. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Hola, bien. Buenas. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, arrancusi. Bien. Mandémosle fuego. Bueno, la primera pregunta obviamente va a ser, ¿cuál es el vínculo entre la psicología y la pedagogía? Bien. Bueno, a ver, es una pregunta amplia claramente, ¿sí? Uno podría pensar que el vínculo entre, digamos, la psicología y la pedagogía, primero principal, digamos, podemos pensarlo dentro de la escuela, ¿no? Cuando uno piensa de qué manera se articulan la pedagogía y la psicología, básicamente pensamos en cuestiones concretas como el acompañamiento de las trayectorias y los procesos educativos, ¿sí? A mí me gusta pensar los vínculos en términos de qué podemos hacer los psicólogos y las psicólogas, ¿sí?, en el marco educativo en las escuelas. Ante esa pregunta, bueno, podemos hacer muchas cosas, pero a mí me parece muy importante que, en función del vínculo, en función de la pregunta esta, que las intervenciones, digamos, que podamos hacer las psicólogas y los psicólogos en las escuelas siempre sean, digamos, en el marco de justamente también garantizarle el derecho a la educación a los estudiantes, ¿no? Bueno, desde ahí, uno como psico puede hasta trabajar en un departamento de orientación educativa, o EOE, como se le llama en provincia, por ejemplo. Podemos trabajar acompañando las trayectorias particulares, digamos, de los estudiantes, las y los estudiantes. Podemos trabajar articulando, por ejemplo, con la parte de secretaría académica, digamos, toda la parte más académica y en relación a los contenidos. Las intervenciones pueden ser múltiples, ¿sí? Con lo cual, ¿sí?, ante la pregunta de cuál es el vínculo, podemos decir que, bueno, ese vínculo particular entre la pedagogía y la psicología se enmarcan, ¿sí?, en relación, digamos, a las trayectorias estudiantiles. ¿Sí? A mí me gusta pensarlo en esos términos, ¿sí?, como más situado en relación a las trayectorias que, por cierto, son singulares, ¿no? A veces uno tiende a pensar como cierto modelo de estudiante y la verdad que cada quien, como somos todos singulares, cada uno tiene su propia trayectoria. La psicología viene a hablar mucho sobre eso, sobre la singularidad de cada quien. ¿Sí? A veces la pedagogía puede tener como un discurso más generalizado. Bueno, ahí estamos los psicólogos para decir, bueno, respetar la singularidad y los tiempos de cada quien, ¿no? Y en relación a esto te preguntamos por la psicología, pero si lo pensamos específicamente en el psicoanálisis, ¿qué podrías decir? Bien. Bueno, una pregunta potente. A mí me gusta pensar mucho el psicoanálisis vinculado a una corriente pedagógica, que es la corriente de Paulo Freire, ¿no? Vieron que Paulo Freire, digamos, tiene toda una pedagogía de la liberación, en el sentido de que él lo que dice justamente, lo dice más lindo que lo voy a decir yo, pero bueno, voy a intentar transmitir la idea. Él dice justamente que, digamos, educar, ¿sí?, en algún punto es empoderar para que justamente quien se está educando pueda descubrir cuáles son los mecanismos de poder que están en la sociedad y de esa manera pueda tener una conciencia crítica, ¿no? A partir de la acción y reflexión, bueno, conceptos de la pedagogía de la liberación. ¿Qué vinculación tiene eso con el psicoanálisis? Me gusta pensarlo más por ese lado, ¿no? Uno cuando hace un análisis, ¿sí?, cuando emprende un psicoanálisis, hay algo del orden justamente de
poder identificar también a través de un análisis cuáles son esos mecanismos sociales, económicos, políticos que también nos están atravesando, y eso implica también un acto de libertad, ¿no? Digo, no solo es trabajar con el inconsciente como lo plantea el psicoanálisis, ¿no? Sino que también en algún punto es un posicionamiento crítico, ¿sí? Un posicionamiento ético de los analistas, poder enmarcar los tratamientos, digamos, desde ese lugar. Bueno, ahí yo creo que, así como Pablo Freire decía, la educación crítica libera, el psicoanálisis, digamos, también libera, ¿no? Me parece que en ese sentido, o yo por lo menos mi mirada, digamos, ¿no? De esa articulación. Bien. Sí, estábamos pensando también como esto de psicología o psicoanálisis, ¿no? Como que de repente parece que hubiera también una tensión dentro del campo, como no sé, tratamos de siempre en psiquis buscar como esas contradicciones internas que hay dentro de los campos, de también hay un espacio que la psicología gana en el sentido del aprendizaje. Como que siento que hasta ahora lo que venimos hablando tiene que ver más con las subjetividades y una búsqueda de cierta potencialidad en las subjetividades de los estudiantes, pero también la psicología puede abordar el campo del aprendizaje. Como qué diferencia puedes hacer ahí en cuanto a qué sería una cosa, qué sería la otra. Claro, tal cual. Bueno, hay corrientes de la psicología que están muy articuladas al aprendizaje, ¿no? Digo, la corriente constructivista, digamos, es una corriente que uno puede pensar, por ejemplo, desde la adquisición de las letras y las palabras, ¿no? En los niños, hasta cuestiones más complejas, ¿sí? De hecho, hay autores, digamos, psicólogos constructivistas que justamente desarrollan teorías pedagógicas que están muy articuladas al constructivismo, ¿no? La Gestalt es otra, ¿no? La Gestalt es una corriente, digamos, donde en función de la percepción también se trabaja mucho en términos de cuánto un sujeto, una persona puede aprender, ¿no? En ese sentido, digamos, podemos decir, hay algunas corrientes que en función de lo que hace a las trayectorias de los aprendizajes de cada estudiante, a veces es verdad, son efectivas en el sentido, digamos, de que permiten que la persona, que el estudiante, digamos, pueda adquirir herramientas para aprender, ¿sí? No obstante, esas mismas corrientes se pueden pensar más en términos clínicos terapéuticos, ¿no? Digo, así como lo podemos pensar en torno al aprendizaje, también lo podemos pensar a otra rama, digamos, que justamente es pensar la clínica, que eso tiene que ver más con el padecer, con los síntomas de cada quien, ¿sí? Claro. Digo, si yo tuviera que hacer una diferenciación, podría decir que hay corrientes de la psicología que justamente estudiaron más el devenir, digamos, de la persona y están más abocadas a lo que son las facultades, ¿sí? Las facultades en el sentido de la memoria, la atención, cuestiones que van de lleno en lo que hace a un proceso de aprendizaje y que justamente abogan más por el aprendizaje, y hay otras que están más vinculadas más a lo clínico, ¿no? Cuando digo lo clínico me refiero a tratamientos que justamente abogan por la salud mental, digamos, de la persona, ¿no? Me refiero que a su vez va a tener incidencias también en todo lo que tiene que ver con la educación. Claramente. Es decir, a ver, en esto me gusta pensarlo en estos términos, ¿no? Para mí, digo, no podemos pensar una persona que está aprendiendo, claramente es una persona que también, pensemos la educación, digo, en los niños, en la adolescencia, es una persona que también va forjando su propia identidad, su propio aparato psíquico, ¿no? Y claramente la posibilidad de aprender, eso va a coadyuvar también a la posibilidad, digamos, la salud mental también, ¿no? Claro. En ese sentido me parece que tenemos que ver siempre al estudiante en su complejidad, ¿no? Claro. Es decir, la contracara por ahí de la pedagogía crítica o la liberación es verlo al estudiante como una tabula rasa, ¿no? Que se le imprimen conocimientos y que, bueno, no, ese estudiante, digo, también está atravesado por factores sociales, económicos, políticos, y parte, digamos, de una mirada educativa para mí más integradora y amplia es tener en cuenta también esos factores, porque justamente esos factores son los que van a subjetivar a esa persona. Claro. Y son los que van, digamos, a hacer de eso una singularidad, ¿no? Claro. Bueno, yo cuando supe que hacía psicoanálisis como que me generó mucha curiosidad. Si pienso en psicoanálisis pienso en deseo, y me generó mucha curiosidad si había esto, como para vos alguna relación entre el deseo y el aprendizaje, y qué tanto lugar se le da al deseo en un espacio académico. Claro. Bueno, preguntaza. Bueno, a ver, lo primero, ¿no? La relación, digamos, entre el saber y el deseo, ¿no? Freud ya hablaba, ¿no? De una pulsión de saber, ¿no? Él ya hablaba, de hecho, justamente una de las cosas que decía cuando hablaba del juego, ¿no? El juego, digo, como sí que es un espacio, digamos, donde uno puede convocar a un niño, por ejemplo. Claramente, digamos, ahí, a ver, y el deseo, y esto es más psicoanalítico si se quiere, el deseo es algo que, digamos, nunca lo vamos a llegar a conocer del todo, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado es el motor, lo que nos motoriza, pero sí es verdad que a través de un análisis, de un psicoanálisis, uno puede llegar a conocer algunos ribetes de su deseo, claro, ¿no? Eso nos potencia claramente.
En ese sentido, digamos, a mí me parece que la vinculación ahí entre el deseo y el saber están muy vinculados, ¿no? De hecho, a mí me pasa, yo específicamente no atiendo niños, he atendido alguno que otro, pero no me especializo en niños, sí en adolescentes y adultos, pero en algún tratamiento con algún niño, digamos, que he llevado adelante, esta cuestión, digamos, de la importancia a la hora de jugar, de que ese deseo esté vinculado al juego, ¿no? Total. Ahí me parece que hay una vinculación, digamos, y que inclusive muchos psicoanalistas con niños justamente laburan desde ahí, ¿no? Digamos. Eso en relación a la vinculación entre el deseo y el deseo saber. y el saber. Y la otra, perdón, la otra... No, si ves que en un espacio académico está presente el deseo. Sí, bueno, yo creo que eso, es tan singular, digamos, como cada docente, ¿sí? Ahora, también es verdad que, y en función también, y pensémoslo también en relación al presente actual, vieron que los docentes estamos en lucha, digo, por toda la cuestión del financiamiento universitario, digamos, ¿no? A veces, digo, también en función muchas veces de la retribución, si querés hasta económica a veces que recibimos, si no hay deseo ahí para sostener, es como medio difícil, ¿no? Solo sostenernos. Es fácil bajarse. Tal cual. Sí. A mí me parece que sí, claramente. A ver, yo creo que la docencia en particular... no es solamente esta cuestión de transmitir los contenidos. Yo creo que ahí se transmite mucho también de este deseo de comunicar, ¿no? Sí. Que tiene que ver con el deseo también de saber, el deseo de enseñar, ¿no? Pero hay mucho el deseo de comunicar. Yo creo que ahí, en la academia, digamos, si bien depende de cada docente y de cada quien, yo creo que sí, que hay mucho, ¿no? Es decir, no sé, yo a veces pienso esto, ¿no? A veces con la cátedra nos juntamos los sábados a la tarde. Digo, bueno, hay que tener un deseo, ¿no? Para juntarnos un sábado a la tarde, ¿no? Y a los niños, ¿qué tanto lugar sentís que se les da en lo académico para el deseo? Sí, a ver, yo creo que, bueno, ahí en relación a la primera pregunta, por ejemplo, es fundamental que los psicólogos, ¿sí? Sobre todo, digo, quienes se desempeñan en instituciones donde, no sé, jardines o instituciones primarias, sea fundamental poder pensar proyectos, digamos, de intervención donde se le dé lugar, digamos, al deseo ahí de los niños, ¿no? Sí. Yo creo que, digamos, hay mucho por hacer, pero bueno, no sé, hay escuelas pedagógicas, por ejemplo, que trabajan mucho del deseo. Sí. Por ahí hay escuelas que por ahí no están tan, digamos, estructuradas como la escuela formal, que justamente las propuestas tienen que ver con hacer hincapié en el deseo del niño, ¿no? Sí, me diste el pie justo. Si quieres tomarte un mate, Claudio, por favor. Mientras recuerdo, él es Claudio Rigelman, es profesor de Psicología Preventiva de la Universidad Nacional de La Plata. La palabra intervención. Por ahí es una pregunta medio enredada, medio rebuscada, pero creo que es una pregunta muy central en este tema. ¿Cuál es la diferencia entre la intervención pedagógica y la intervención psicológica? Bien, bueno, buena pregunta. Está bueno esto que vos decís porque, a ver, a veces quienes estamos frente a curso, digamos, muchas veces no concebimos que cuando nosotros estamos interviniendo a través, digamos, de una clase, porque planificamos la clase, a través de transmitir ciertos contenidos, estamos interviniendo. Yo tenía una profesora en la materia en la cual vos estás, Luis, que recuerdo hace un par de años, que nos decía, toda acción frente al curso es una intervención, ¿sí? Eso es muy importante. Una intervención pedagógica. A ver, la intervención pedagógica para mí claramente tiene que ver con transmitir, ¿sí? Pedagógicamente ciertos contenidos y que tienen que ver justamente con garantizar el derecho, digamos, al estudiante a aprender, ¿sí? Eso por un lado. Y la intervención psicológica está más orientado justamente a intervenciones que tengan que ver con la subjetividad, ¿no? Nosotros cuando estamos educando también tenemos efecto en la subjetividad, ¿no? Digo, y ahí viene la relación entre, si se quiere, la pedagogía y la salud mental, ¿sí? Pero cuando hacemos una intervención psicológica, ¿sí? Siempre tiene que ser en un encuadre, ¿no? Como también cuando hacemos una intervención pedagógica. Si nosotros preparamos la clase, ¿sí? Y tenemos distintos momentos, ¿no? Sí. Yo creo que ahí estaría la diferencia, ¿no? Toda intervención, si es psicológica, tiene que tener un encuadre determinado para que mi intervención sea efectiva o intente serlo. Siempre las intervenciones a posteriori nos damos cuenta si producieron un efecto o no, ¿sí? Sí. No, después como campos creo que se pueden también complementar un montón, como esto del trabajo interdisciplinario, ¿no? Y te quería preguntar si te encontrás con ese trabajo diariamente y con qué dificultades pueden aparecer en base a eso. Sí, bueno, mira, yo justo en la materia en la que estoy, en la facultad en quinto año, lo interdisciplinario es troncal, digamos, ¿no? Lo intersectorial también. A mí me parece, fundamental pensar eso en la docencia, porque digo, claramente cuando uno piensa con otros, y sobre todo cuando, ni hablar cuando trabajamos con otras disciplinas, hay algo del orden, de lo que se potencia, que no es lo mismo, digamos, ni la formación ni las intervenciones en términos solitarios, ¿no? Digo,
a veces lo interdisciplinario es complejo, no es fácil, ¿no? Uno dice, bueno, es muy lindo en los libros, lo pensamos, pero después sentarnos, pensar juntos, construir un criterio, ¿no? Que sea Poner el común. cuerpo. Bueno, poner el cuerpo, todo eso, digo, lleva muchas veces a ciertas resistencias, pero cuando hay algo de eso que se logra, a mí me gusta mucho una metáfora que usa Alicia Stolkinen para hablar de la interdisciplina. Ella dice que la interdisciplina son como momentos, ¿no? Ella pone el ejemplo, por ejemplo, de una sinfonía. Vieron que cuando uno va a escuchar, digamos, una ópera, todos, digamos, los instrumentos, cuando le empiezan a probar sonido, están como medio desafinados, ¿no? Ella dice, bueno, ese es el momento donde las disciplinas están juntas, pero no están en sintonía. Ahora, cuando la pieza empieza a sonar y empieza la armonía, la sintonía, eso, dice ella, es como la interdisciplina. Dura lo que dura la pieza, después hay que volver a armar nuevamente un nuevo criterio, ¿no? Digo, me gusta ese ejemplo porque es bien gráfico, claro. Pero bueno, no hay dudas que ante la pregunta, digo, la interdisciplina sí claramente es fundamental, ¿no? Yo tenía una pregunta por ahí, quería saber, porque nombraste antes todo esto de la perspectiva crítica, y me interesaba saber también en esta articulación entre pedagogía y psicología, como qué dispositivos se pueden pensar en esa articulación, justamente en esto que retomaba de Freire, si no me equivoco, para pensar justamente en eso, en la ética de uno, en qué dispositivo justamente para generar algo de esa conciencia, porque me pareció interesante retomar esto como hay algo del orden de la singularidad, pero que siempre va a estar atravesada en un contexto, en una situación económico-política. Quería preguntarte un poco sobre eso. Sí, bueno, a ver, nosotros creo que estamos como bastante acostumbrados a pensar, digo, lo que es la transmisión, la pedagogía y la transmisión de los conocimientos, más en términos clásicos, ¿no? Digo, lo clásico es el profe frente a curso, ¿sí? Y los estudiantes, digamos, ahí en un modo receptor, más allá que uno después intervenga con estrategias que haga que la palabra circule y demás. A mí me gusta mucho pensar justamente ciertas articulaciones entre la pedagogía y la psicología, por ejemplo, en términos de lo que son los dispositivos de taller, ¿no? Digo, cuando uno piensa un taller, ¿no? Donde primero, claramente, quien aprende, digamos, está en un lugar activo, ¿no? Digo, y después también uno dentro de un taller no solo le da ese lugar activo, sino hasta se pueden pensar ciertas estrategias, como por ejemplo, en un taller, algo del orden de la asamblea, por ejemplo, ¿sí? Donde hace que la persona, digamos, quien está aprendiendo, se empodere también, ¿no? Digo, tomar la palabra, tener una asamblea y decidir algo, aunque sea una mínima cosa, implica otro acto de posición, ¿sí? Donde me parece que ahí el sujeto, la persona, quien aprende, se encuentra en otro lugar, ¿sí? Bueno, eso ahí me parece que uno, digamos, no sé, digo, desde la psicología lo podemos pensar de distintos lugares, no sé, hay toda una teoría y técnica de grupo, por ejemplo, que cuando uno piensa en los talleres y cómo circula la palabra y quién tiene el saber y quién es el chivo expiatorio de eso, digo, bueno, ahí lo traemos a Pichon Rivière, digamos, ¿no? Sí. Ahí yo veo articulaciones concretas, ¿no? A mí me gusta pensarla más de ese lado. Por eso hay muchas escuelas pedagógicas que por ahí desestructuran todo lo que la escuela clásica, digamos, nos trajo, y me parece que ahí son como lugares muy potentes para pensar esas articulaciones entre cierto, digamos, sector de la psicología y la pedagogía, ¿no? Claro, sí, nosotros justo con NASA decidimos al principio del programa empezar leyendo un fragmento de este libro, que lo muestro de vuelta para que quede aquí. Los chicos toman la palabra de Horacio Cárdenas, que hablaba un poco de esto, y seleccionamos un capítulo que decía como hacer manifiesto lo latente, ¿no? En una clave muy psicoanalítica de la educación. Pero creo que un poco el reto también es como uno como docente puede posicionarse y proponer ciertos dispositivos o ciertas lógicas del dispositivo, pero las escuelas siguen siendo clásicas en un punto, y también hay que saber abordar esa forma clásica de la educación e intervenir en ella, ¿no? Como de jugar con eso. Sí, vemos un poco en teoría de la educación como la importancia también de esas bases, ¿no? Como yo le decía a Luis, estoy preparando el final, así que estoy como con todo esto en la cabeza. Le decía que si bien a veces se tiende a tildar eso clásico o conservador enseguida como negativo, pero es real que nos ha dado un montón de bases en cuanto a la didáctica de cómo hacer, ¿no? Porque, o sea, están geniales los debates, pero llega un momento también que nosotros, por lo menos estamos estudiando el profesorado, como futuros profesores, nos vamos a encontrar en un aula y diciendo qué hacemos ahora con esto que se nos presenta. Y yo le decía a Luis que bueno, que también pensarlo de otra manera para mí es darse cuenta de que en un momento eso que vemos como conservador fue transformador también, y no caer en esos reduccionismos, ¿no? Como
Tal eso. cual, tal cual. Sí, ya, a ver, yo pienso esto, a lo largo de la historia de la educación, el hecho ya, digamos, de que todas las personas puedan acceder a ese sistema clásico, digo, eso fue, ¿no? Me parece que, pensar la educación pública, ¿no? Exacto. Fue totalmente revolucionario, ¿no? Después, es verdad, al dispositivo le podemos mejorarlo, hacerle críticas, pero, no obstante, digamos, todo eso que llamamos clásico, claramente, por algo todos estamos acá, digo, lo que estamos acá hemos pasado por el sistema clásico. Sí, también Y porque seguimos. siento que es una onda de este nuevo pensamiento, llamémoslo libertario, por decírselo de alguna manera, como de destruir todo, ¿no? Y de repente Claro. se hace bandera en algún punto como sentar bases y decir qué de lo que sucedió a través de los procesos históricos no estuvo tan mal, hay que darle valor, hay que tratar de conservarlo, hay que tratar de darle su lugar, obviamente haciéndole sus críticas y demás, pero también como no pasarse tres pueblos, como decíamos hace En un el poco. patio. Sí, sobre todo pienso esto, ¿no? Digo, a ver, me parece que, sobre todo en la educación, ¿no? Digo, pensarlo en términos de derechos, ¿no? Digo, implica, ¿sí? Generar, ¿no? Y me meto un poco en relación a la reflexión que hacía acá el compañero, digo, implica justamente pensarlo en el marco de las políticas públicas y garantizar los derechos, ¿no? Digo, eso me parece que también quienes estamos frente a curso, digo, tenemos que empoderarnos y dar esa batalla, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, a mí me gusta pensarlo mucho, no solo la educación, sino también la salud mental. Bueno, hay un autor que falleció ahora antes de las vacaciones que se llama Emiliano Galende, que fue uno de los pioneros, Sí. digamos, de la psicología comunitaria y la salud colectiva en la Argentina, psicoanalista él, y él siempre decía esto, ¿no? Él decía, cuando una persona se enferma, él lo decía con otras palabras, pero la idea era esta, ¿no? Cuando una persona se enferma, la vida se desorganiza, ¿no? Y organizar esa vida implica no solo calmar el síntoma o apaciguar el delirio, sino que también organizar esa vida implica que esa persona tenga trabajo, que esa persona se encuentre en una red de afectos, que esa persona pueda estar en algún proyecto colectivo para planificar su futuro, y así podría nombrar un montón de cosas, ¿no? Él decía, esa es la explicación de la necesidad de la interdisciplina, lo que vos decías, ¿no? Yo le agrego, esa es la necesidad de la intersectorialidad también cuando uno piensa una intervención en salud, ¿no? Y uno dice, bueno, nada, la escuela ahí es fundamental. Pensemos que la escuela es la única institución que llega a todos los hogares, ¿no? Re. Con lo cual ahí me parece repotente pensar. Me fui un poquito, pero No, me pero está parecía buenísimo. importante traer esto porque hace también, ¿no? a la Sí. pedagogía y a la psicología, ¿no? Y en relación a esto de las intervenciones, queríamos preguntarte un poco ahí en la práctica, ¿con qué dificultades se encuentran Ujú. últimamente en las aulas? Sí, bueno, nada, a ver, yo soy profe en la facultad, estoy en el Instituto de Formación Docente número 9, también hay doy dos materias, salud mental y intervención fonoaudiológica en fono y salud pública. A ver, todo lo que es nivel terciario y universitario, digamos, por ahí un poco las dificultades que estamos encontrando, bueno, un poco, digamos, en este marco de lucha que venimos Sí. que venimos sosteniendo, es verdad que la discontinuidad, ahí a los profes estamos tratando de implementar estrategias e intervenciones para que esa discontinuidad de clases presenciales, digamos, no afecte o afecte lo menos posible la trayectoria de los estudiantes, ¿sí? De hecho, bueno, en la facultad tenemos el MUD, tratamos, como de sostener eso, ¿no? Después me pasó, yo un tiempo trabajé en secundario, por ahí la complicación es que el tiempo que yo estuve, ¿no? Que teníamos en relación a los estudiantes secundarios, tenía que ver mucho con lo vincular, ¿no? Claro. Digamos, ahí era fundamental hacer un trabajo, y ahí los psicólogos es fundamental que lo pensemos conjuntamente con el resto de los actores, cómo hacer, digamos, para que nuestras intervenciones justamente hagan que lo vincular no sea un problema a la hora de pensar el aprendizaje, ¿no? Lo vincular no solo entre los compañeros. Muchas veces había cuestiones vinculares grosas entre los estudiantes y las familias. Claro. Y ahí, desde intervenir en algunas cuestiones particulares hasta, no sé, recomendar algún tratamiento por un familiar, ahí, nuestras intervenciones pueden ser múltiples, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que también en función de cada nivel educativo son las dificultades, ¿no? Que se van encontrando en torno a cómo acompañar los procesos, ¿no? Sí, re. Sí, re. Bueno, les recuerdo una vez más que estamos con Claudio Rigelman. Esto viene bastante bien. Gracias, Claudio, por estar acá. Nos tenemos un ratito más. Capaz que ahora vamos a dar un poco, explorar otros espacios que no son necesariamente el del tema, pero te aprovechamos también que estás acá. Te preguntamos de qué se trata la psicología preventiva. Bien, bueno. Bueno, la psicología preventiva, que es amplia. No, a ver, yo creo que es esto. La psicología preventiva, podemos pensarlo como un marco teórico de la psicología, ¿sí? Y un área donde justamente las intervenciones que hacemos tienen que ver con
pensar al sujeto y a las comunidades y a los barrios en su complejidad, ¿no? Pensarlo en su complejidad implica pensar, hay una concepción de salud, ¿no? De salud y enfermedad que tiene la psicología preventiva, ¿no? Hay varios autores, uno de ellos habla, digamos, de los determinantes sociales de la salud, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay determinantes sociales que son lo social, lo económico, lo político, que atraviesa la salud y que por lo tanto, en el marco de la psicología preventiva y particularmente en el paradigma de la salud colectiva, pensamos ahí el rol del psicólogo, y desde la psicología preventiva el rol del psicólogo tiene que ser, o lo pensamos así, digamos, los autores lo piensan así también, un psicólogo comprometido. ¿Qué quiere decir eso? Un psicólogo que justamente abogue por el cumplimiento de los derechos de los sujetos. ¿De qué manera? Interviniendo justamente en esos determinantes sociales de la salud, ¿no? Bueno, eso un poquito de la salud. Ahí se me arma una pregunta Sí. que la habíamos pensado también, como yo voy más a la cuestión del momento, ¿no? Que nos llegue el momento de ir a trabajar a un colegio. Sí. Sí. Tal vez como Sí, que sí. me voy a esa Miedo. parte. Claro, Luis me contaba que un psico, creo, o profesor de psicología, estuvo trabajando de preceptor en una escuela. ¿Qué sucede con eso? Sí, sí. Bueno, hoy es el Día del Preceptor, así que mandamos saludos Muy a todos bien. los Saludos preceptores a y los preceptoras preceptores. de los colegios, sí. Bueno, a ver, yo creo que el lugar del preceptor en los coles es un re lugar, ¿no? ¿En qué sentido? Digo, es un lugar complejo, ¿sí? Pero también es verdad que es un lugar donde el preceptor es el único que puede llegar al estudiante en situaciones que nadie puede llegar, en situaciones y Tal cual. en contextos, ¿no? Digo, quienes estamos frente a curso, sí podemos, obviamente, y es el deber nuestro alojar la palabra en los dispositivos, las intervenciones, en los talleres, etcétera, etcétera, pero hay algo del orden, me parece, del preceptor, que verlo en un patio, en una hora libre, jugando, digo, Sí, por fuera de la clase por también. fuera de la Claro. clase, ¿no? Yo creo que eso, a ver, al preceptor le da, digamos, un lugar de acompañar en situaciones que no acompaña otra gente, digo, por otros actores, por los lugares, y a su vez también le da como esta posibilidad, digamos, de articular cuestiones que muchas veces tienen que ver con el malestar de los estudiantes, ¿sí? Y es el primero que ve la cuestión, ¿no? Es más, yo el tiempo que trabajé en el colegio, pasaba que quien nos venía a traer la demanda de lo que sucedía con el estudiante era el preceptor o la preceptora. Y nosotros ahí pensábamos e ideábamos un dispositivo de intervención, siempre de manera articulada con lo académico, con la docente. Pero bueno, para mí es un lugar re lindo, pero a su vez también re complejo, ¿no? Claro, sí. Sí, yo particularmente estoy en la aventura de la docencia y me encantaría ser preceptor, y varias veces lo charlamos en grupo como de esta pregunta de la intervención psicológica, la intervención pedagógica, y en algún punto, entre comillas, tiene una ventaja de que el objeto conocimiento desaparece, ¿no? Como en esa triada profe, docente, conocimiento, que estaría más ligado, digamos, a la intervención pedagógica. El preceptor puede prescindir de ese objeto conocimiento y vincularse con el estudiante uno a uno, como en una situación de análisis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que tiene esa ventaja de tratar otras problemáticas que no tengan que ver necesariamente con enseñarle un contenido. Tal Sí. cual, tal cual. Sí, y sobre todo esto, ¿no? También digo, el preceptor, la preceptora, digamos, es, por general es quien recibe a los pibes, ¿no? Digo, a mí me ha pasado escuchar preceptores que me dicen, yo ya sé cuándo viene angustiado el pibe, Sí. porque vos les ves la cara, digo, el preceptor le ve la cara, digo, y tiene un saber ya, el solo hecho de verlo, que por ahí los profes sí podemos darnos cuenta, digo, pero hay preceptores porque, por ejemplo, acompañan a un estudiante capaz que 3, 4 años, que es un montón eso en la adolescencia, es un montón, ¿no? Entonces me parece que sí, coincido con vos. No obstante, yo creo que tanto el preceptor, el docente, todos los actores educativos, lo que debemos garantizar, digamos, siempre es el derecho a la educación. Ahora, en ese derecho a la educación es fundamental, me parece, ahí el preceptor, como ese lugar que aloja, que acompaña, ¿no? Que denuncia algunas cuestiones también, ¿no? De cuando un estudiante está en vulnerabilidad, digo, la escuela tiene la obligación de intervenir, entonces ahí el papel del preceptor es fundamental. Claro, y retomo esto que decías como de, yo lo digo como que es un dispositivo privilegiado en el sentido de que todas las personas, eso creo que es de las pocas cosas que no hay duda en la sociedad, de que todas las personas pasamos por ese dispositivo en la infancia, en la adolescencia y demás. Algunos por desgracia o por de fortuna y situaciones no lo terminan, Sí. pero eso es el dispositivo privilegiado en que todos acudimos ahí, y sería como una estupidez que no haya justamente ese espacio para alojar de esa manera, ¿no? Como obviarlo y decir como esto no está, y ya tengo el dispositivo, ya tengo a los estudiantes, tienen que ir casi que por obligación, por norma estatales y demás, como bueno, aprovechemos que ya están en el espacio y abordemos las problemáticas. Sí, sí, sí. Y qué interesante también esto de que
cuando digamos pensamos las problemáticas, pensamos los estudiantes, que los dispositivos que creemos sean significativos para los estudiantes, ¿no? Porque digo, a veces puede pasar esto, ¿no? Que estamos metejoneando a los profes con transmitir ciertos contenidos, hay que transmitirlos, pero cuando uno lo hace de manera pedagógica, articulando con los deseos de los estudiantes, ahí vuelve la cuestión del deseo, bueno, eso ya toma otro color, digo, el estudiante se implica de otra manera, ¿no? Que cuando solamente damos el contenido porque hay que darlo, porque está en la currícula o lo que fuere, ¿no? Me parece que ahí hay una diferencia sustancial, ¿no? Sí. Y hay como otra transferencia también con el docente. Sí, sí, de hecho, si todos hacemos el ejercicio de qué docente nos acordamos, van a ver que no nos acordamos del docente que más sabía, nos acordamos por lo general del docente que más nos alojó, ¿no? Sí, una cosa no excluye la otra. Yo he tenido muy buenos profes que han alojado y que sabían un montón, pero uno siempre se acuerda más por el lado afectivo y emocional, ¿no? Sí, Digo, recontra. Hasta te puede terminar interesando una materia que no te interesaba por ese vínculo que tenés con el profe. Es como, bueno, voy a darle bola a la clase porque... O te orienta. Yo estudio psicología por una profesora. Mira, literal. Bueno, esas cosas que te cambian la vida. ¿Qué? Saltó la ficha, digo. Sí, acabo de pensarlo. Claro, sí. Bueno, a mí me pasa que yo soy profe y también digo, recuerdo alguna vez en la facultad, digo, yo quiero ser como ese profe, ¿no? Para mí, alguien que yo admiraba mucho. Y hoy cada vez que me veo frente a curso, hay algo, no sé, desde mañas que siento que a veces, como él daba clase, hasta me pregunto, ¿qué él haría en esta situación? ¿No? Es muy loco eso. Claro, pero bueno, tiene que ver con que quienes nos marcaron, digamos, son la gente que fue muy significativa. Somos un poco la mezcla de todos los docentes que pasaron por nuestra vida. Sí. Como también los que no. Digo, yo tenía un profe que digo, como este profe, no quiero ser, ¿no? Digo, hay que decirlo también porque hay un poco eso que no querés ser. También. Reconociendo justamente es parte eso. De la construcción. Sí, tal cual. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista. Le agradecemos a Claudio por estar acá, que es Claudio Rigelman, es profesor de la Cátedra de Psicología Preventiva en la Universidad Nacional de La Plata, no me cansé de decirlo. Aguanta esta universidad y todo lo que hacemos por ella. ¿Algo más que quieras decir, Claudio, antes de terminar? No, agradecerle a ustedes por el espacio, por el momento. Me parece que está bueno y está bueno, digo, cómo lo hacen y lo que tratan de difundir. Yo creo que eso es una apuesta en estos tiempos, me parece que hay que seguir por ese camino. Así que agradecerles. Gracias por aportar. Gracias, Claudio. ¿Algo, chicos, algo que quieran decir antes de cortar? No, si quieren dejar alguna cosita que les haya quedado latente en Twitch, vamos a estar hablándola en la próxima sección, así que... Estamos de vuelta, ahí recién le despedimos a Claudio que se fue. Ya saben, recordamos una vez más que Psiquis es un espacio abierto a la comunidad, tocamos temáticas de psicología y salud mental. Si ustedes son personas interesadas en ello, escríbanos, arreglamos un tema y hacemos acá una exposición bien linda de aquello, para que nada, esto se siga moviendo y sigamos divulgando un poco de psicología y salud mental. Sí, así es. Bueno, por acá tenemos un comentario de Twitch que dice: ¿qué opina la psicología de la astrología? ¿La usa como herramienta? Creo que es un tema medio polémico. Yo me acuerdo de haberlo visto en epistemología, que se decía incluso que era hasta denunciable que un psicólogo utilice la astrología. Hay psicos igual que la utilizan. El otro día hablaba con una amiga y me decía eso, que su psico es psico y astróloga. Sí. Que complementan. A mí la verdad que no me parece mal. Sí siento como que hay cierta sugestión si antes de conocer a la persona le piden la carta natal, por ejemplo. Me han hecho eso. Y la verdad que prefiero que primero me preguntes de qué padezco, encontrar mi singularidad más allá de mi carta natal que ya está escrita, digamos. Como que se pierde un poco el poder de la palabra, si hablamos del psicoanálisis, en leer una carta natal, ¿no? Claro, o sea, no sé qué dice la psicología sobre la astrología, pero por lo menos el psicoanálisis parte de no saber justamente, y la astrología sabe mucho al parecer de qué le pasa a cada quien, de cómo es con las personas, de cómo son sus emociones, cómo se muestra a los otros, cómo es para adentro. Claro. Cuando vas a un análisis vas medio a... Perdón, Asa, que te interrumpa, la cuestión es si... No, bueno. Hay un astrólogo del otro lado ahí, a ver. Astrólogo. La cuestión es si es ético la mezcla de la astrología y la a vos qué te parece. Yo considero que no. ¿Por qué? Primero porque son marcos distintos. Ajá. Y la integración de marcos distintos tiene que tener un fundamento de por qué se está integrando. Tipo, Marcos le llamás a como las bases ontoepistemológicas. Al mismo encuadre. Okay. O sea, digamos, el psicoanálisis tiene su encuadre, la psicología tiene su encuadre, la astrología misma tiene su encuadre. Así que esa mezcla, así porque sí, porque uno sabe sobre más cosas, siento que es peligroso y no sé si tan ético. Claro, hay que ver, sí, no sé si está en el código de ética, me imagino que no. No, claramente. Me imagino que no. No, por eso me parece que es denunciable también. Esa es la respuesta. Nico Luna, no sé qué pensabas vos, Luna. ¿Por qué te lo preguntabas? Sí, contanos también qué pensás.
Y yo les quiero preguntar a ustedes, A ver. ¿qué piensan? La pregunta es, ¿para qué sirve la educación? Uva. Ya que estamos en una semana, ¿no? La semana del estudiante, marchas, se rechazó el veto. ¿Qué opinan? Vamos que tengo que dar un final, necesito ideas. Paren. A ver. Acá A hay ver, a ver, a un ver. comentario, para cerrar un poco lo anterior también, que dice, no lo mezclen, por favor. Ok. ¿Qué cosa? A la astrología y a la psicología. Que no la mezclemos. Bueno, Stani Díaz, un saludito ahí para Stani. Si nos quiere ampliar un poquito más, estaría re bueno. dale. Bueno, La educación sirve para todo, prendieron las NASA. luces. ¿Para qué nos sirve la educación? Sirve para todo. Es verdad. Pero ¿qué es Literalmente. todo? O sea, vamos a desarrollar para poder darle un poquito de Pero es que es definición. muy amplio, ¿sabe cuánto puedo estar hablando de esto? Y bueno, pero podemos, bueno, yo igual voy a decir, una de las cosas que he leído que me gustó mucho es esto de la transmisión de la cultura, ¿no? Exactamente. Como esa importancia de la transmisión de la cultura. Y pienso hoy en día los dispositivos educativos y escolares, sobre todo, que se están pensando y qué cultura se está transmitiendo también hoy, qué cultura estamos habitando. Estamos en un mundo donde hay guerras, entonces como para pensar un poco eso, ¿no? Si en la educación hay una transmisión de la cultura, ¿qué tipo de cultura estamos armando? Eso me preguntaba. Ojo, igual que la educación es fabricación, ¿no? Empezando por ahí, como, no sé, este mito ahí que hay por la sociedad de que la adoctrinación y no sé qué cosa, no sé, hay ciertas posturas, ciertas transmisiones culturales que se pueden aplicar, se pueden intentar, pero después quien reciba o no reciba esa transmisión cultural va a hacer o deshacer con eso y va a imponer sus propias normativas también. Claro. Por algo existen los cambios generacionales. Como, Claro, el sujeto Recontra. tiene su capacidad de pensar críticamente y de accionar. por y suerte, gracias a Dios. Sí. O a veces no. Yo creo, ay, no sé cómo decirlo. Yo creo que es un terreno en disputa muchas veces, o sea, siento como que tiene sus, o sea, que puede ser la educación como un lugar de emancipación de los sujetos, o puede ser un lugar de reproducción social y Del mercado. del sistema, claro, de lo que está establecido. Incluso, no sé, aprovecho porque me quedó totalmente ligado además. A ver. Hoy, por ejemplo, el CIN, viste que son los rectores de todas las universidades, están discutiendo con Milei y más tipos justamente toda una reforma en los planes de estudios con lo que sería la SACAU, que es justamente como es un organismo, ¿no?, que organiza rectores de universidades públicas, bueno, también privadas y todo, para ajustar esos planes de estudio en función del mercado. Bueno, ahí tienen una perspectiva de la educación que sirva para sostener y potenciar, ¿no?, un sistema capitalista donde la educación está al servicio del mercado y no de las necesidades sociales. Entonces yo creo como que en la educación hay mucho de eso, pero también creo que puede ser otra cosa, ¿viste? Hoy hablamos de la memoria, hablamos de los 70. Por eso preguntaba, perdón, pero por Sí, eso sí. preguntaba para qué sirve, y por eso creo que tu respuesta para todo es demasiado amplia, porque si sirve para todo no sirve para nada, ¿entendés? Como que está bueno empezar a especificar para qué sirve, Claro. porque si no se abre un libertinaje, que es lo que está sucediendo, ¿no? Como bueno, sí, bueno, Se entonces abrió el la palabra. libertinaje. El otro día estaba cursando diseño en la facu y la profe decía que, o sea, que uno piensa la educación como una apuesta a que algo en el aula se movilice, y me pareció re lindo, Está bueno. porque uno puede pensar distintas aulas, no está la universidad, el secundario, primario, jardín, qué sé yo, de todo. Pero sí hablábamos mucho de cómo trabajar con la curiosidad de los pibes y las pibas, ¿no? Claro. Cómo empujar un poco a ese imaginario, a recobrar algo capaz de lo que por ahí a veces, no sé, se construye en las aulas, desde lo que los pibes traen, y cómo uno cuando enseña también aprende de lo que esos pibes traen, ¿no? Tal cual. Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, esa es mi postura, como seguir debatiendo para qué sirve, qué es, cuáles son los objetivos de... porque si no podemos caer en esto de, bueno, Brailovsky lo habla, dice que hay como un pseudo-escolanovismo de mercado, que justamente escolanovismo quiere decir escuela nueva, viene de ahí, es como la escuela que le sigue a la tradicional y la viene a repensar. Y va a decir esto de que hay una escuela nueva más
tendiente al mercado, a esto de el éxito en el alumno, que sea rápido, que aprenda mucho contenido y sepa mucha información, como diferentes como posturas. Y hoy en día los sentidos comunes están todo el tiempo poniéndose en cuestión, movilizándose, estamos todos debatiendo si esto es así o esto es así, no sé qué. Entonces me parece re importante seguir preguntándonos eso, porque yo cuando arranqué, hice en el verano la materia teoría de la educación, ni me lo preguntaba. Entonces me parece como interesante. Sí, como que sirve para todo, sí, pero también hay ciertos posicionamientos de la educación que son importantes y no son ingenuos. Sí, yo le sirve para todo. También me banco el palito, no estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo, van con esa. Disculpame, Luis. No, tienes razón. Yo por ahí lo digo en el sentido de que eso yo lo pienso como el dispositivo privilegiado por el que todos pasamos y por el que pasan muchas cosas. Es como eso en también la, eso, en la todos escuela. pasamos, todos no pasamos, o sea, no todo el mundo pasó por ahí. Y por ejemplo, niños hoy en Gaza, ¿dónde están? ¿Entendés? No, bueno, como, ¿me entendés? Sí. O sea, sí hay como, ya desde hace un montón, como por lo menos acá en Argentina, el sistema educativo de que haya una escuela para todos, pero muchos no. Hay niños, mismo acá en Argentina, que están trabajando en los trenes y no van a la escuela. Claro, pero la lucha es para que vayan. Claro. Que sea un derecho. Y que es como la ley de salud mental, tipo, está bueno porque marca, de ahí a que se cumpla bueno. Lo mismo con los derechos. Claro. Sí. Claro, yo lo que digo es que pasan muchas cosas allá adentro, o sea, uno aprende muchas cosas más de contenido, de socializar, de... Tal cual. Eso, son demasiadas cosas. Son demasiadas cosas. Bueno, por acá, te prepara para el mundo. Nessa Domar, en relación a esto que estamos hablando, dice, sirve para pensar con más elementos. Muy bueno. Sí. Y Nico Luna sigue con la astrología, me encanta. Claro, quieren que volvamos al tema de la astrología, acá nos comentaron también. Dale, mándale. Yo creo que la astrología es una herramienta de crecimiento personal, ya que en ella puedes observar tus skills, que no sé qué significa, o contras. Después dice, también la astrología te puede ayudar a saber sobre tus necesidades o cómo funciona tu pensamiento sobre ti mismo. Tampoco creo que la astrología sea una forma de excusarme. Por ejemplo, soy de Aries y soy impaciente, no creo que vaya por ahí. Creo que es una forma de observarse a uno mismo porque solo muchos signos y muchas posiciones. Yo creo que cualquier cosa que a uno le haga bien y que le sirva para enriquecerse está bien. De ahí es otra discusión si es ético o no es ético la psicología con la astrología. Como yo banco la astrología, banco también cualquier tipo de herramienta que te ayuda a conocerte y a aliviar un padecimiento, lo que sea. No sé si es ético mezclarlas. Buenas, ¿cómo les baila? No, mentira. Bueno, volvimos. Acá estamos con S. Bienvenido, S. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Estoy muy enojado con la humedad que hay, pero bien. Yo también. Tengo un calor impresionante acá adentro. Pero bien, acá estamos. Bueno, ese nos trajo una columna sobre psicoeducación, pero antes de darle pie a eso, quería mencionar un par de comentarios que dejó Stanis, que no nos da el tiempo para leerlos todos. Stanis, te pedimos disculpas, pero para quien le interese, ahí aportó un montón de data sobre el código de ética profesional del psico, así que bueno, ahí tienen un par de datitos y no se pueden mezclar desde lo ético, psicología, psicoanálisis, astrología o psicología de astrología. Dicho esto, ahora sí, ¿qué nos trajiste? Bien, como se había anticipado, íbamos a hablar de psicoeducación, un poco de casualidad con el tema del programa, pero bueno, hay una relación entre la psicología y la pedagogía, que lo estuvieron hablando un poco con Claudio. Pero yo me voy a enfocar en la parte de intervenciones psicoterapéuticas, un poco en esa polémica que metieron un poco también en la discusión anterior, si hay diferencia entre intervención educativa o intervención psicológica. Bueno, acá la vamos a mezclar. Acá sí vamos a mezclar. Bien. Bueno, como un pequeño aviso antes, la columna va a estar más que nada basada en un paper de una revista médica de Chile que hicieron unas enfermeras, que son muchas, pero voy a mencionar a Daniela Godoy, que es como la que está primero, y colaboradores, y también una terapeuta ocupacional. Bueno, primero, tenemos la primera foto también como última para dejarla ahí. Bien.
herramienta de cambio. Para definir un poco psicoeducación, voy a tomar la parte de herramienta para definirla como la herramienta que se le brinda tanto al paciente como a la familia en términos de información específica sobre aquello por lo cual consulta. Tanto por lo que consulta como por el tratamiento que tiene, como por el pronóstico de ese tratamiento, en base a conocimiento científico actual y en base a lo relevante para la situación de esa consulta. Bien. Después, es una herramienta que involucra procesos cognitivos, procesos biológicos y sociales, que son particulares de cada individuo. Y es una herramienta de cambio porque lo que busca... ¿estoy muy cerca del micrófono? No, está bien. Ok. Lo que busca o intenta garantizar es como la autonomía de la persona y una mejora en la calidad de la vida, de vida. Y yo agrego a lo que dicen, como si fuese alguien, pero agrego a lo que dicen ellas, que esa mejora en la calidad de vida va a depender de los valores que tenga la persona, de qué es para esa persona mejorar en su vida. Perdón, no lo dejo pasar. Es alguien ese. Sos alguien. Soy alguien. Todos. Soy alguien. Bien. Bueno, eso es más que nada como el marco de definición de psicoeducación. Y un poco siguiendo el patrón con la columna anterior, vamos a hablar entonces por qué y para qué se habla de psicoeducación. Bueno, hay un problema muy grande con los que son los problemas psicológicos, y es que están muy enmarcados dentro de estigmas. Frecuentemente se sufre de estigmas o incluso hasta de exclusión social. Entonces es muy importante el tema de la psicoeducación porque... esperen que voy a buscar la definición de estigma acá. Bien, son atribución de creencias negativas asociadas a estereotipos, según la psicología social. Es decir, son como estereotipos de cómo es la persona, explicaciones reduccionistas de por qué se comporta como se comporta, qué capacidades tiene o no tiene, o como incluso hasta atribuciones de responsabilidad individual, como tenés esto porque haces esto, como todo culpa tuya y no hay otros determinantes, hablando de psicología preventiva. En relación a eso, quería aportar que algo que sucede mucho es que hay mucho silenciamiento, siento, de lo que a uno le pasa por esos estigmas, Claro. ¿no? Como si el estigma generara también vergüenza por lo que uno siente o lo que está viviendo. Como que quería agregar eso, que es algo que veo mucho, ¿no? Como tener miedo a decir lo que te pasa porque ya hay un reel que dice que no te puede pasar eso. Claro. Entonces es como, bueno, también colaboran, como todas las fake news y todas esas estigmatizaciones, en el silenciamiento de las voces, ¿no? Sí. Dato. No me pongo conductista hoy, pero hay algo ahí también. Ok. Pero bueno, igual iba a esto mismo que decís, NASA, porque justamente esta exclusión, este maltrato, que incluso hasta limita la participación social, como que genera barreras, o incluso las fomenta en vez de destruirlas o tratar de reducirlas. Y esto da un miedo a ser discriminado, lo que lleva a que la gente no se acerque a los servicios de salud. Tanto que no se acerque directamente o que retrase esa llegada, y a veces puede ser problemático, o incluso hasta gente que está en el mismo tratamiento lo abandone. O incluso, yendo más allá todavía, gente que no termina como de adherir del todo al tratamiento, como que no logra ese compromiso con lo que está haciendo, y eso es una de las principales causas de recaídas después. Claro. Entonces es problemático todo lo que ronda en torno a los estigmas. Después también, bueno, hay otras consecuencias como ansiedad ante la incertidumbre del futuro, como que no sabes lo que te pasa o como no sabes qué te espera, digamos. Como las expectativas son como... y da mucha ansiedad, ansiedad como general. Y después también, bueno, las consecuencias que tiene de vivir en un ambiente completamente invalidante, en el que, o sea, porque no es solamente los usuarios o los pacientes, sino también es la familia, la sociedad misma incluso. Bueno, entonces en este sentido la psicoeducación va a buscar que los pacientes y las familias como que conozcan un poco sobre los problemas psicológicos. En este sentido tratar de desarrollar esa autonomía y ese autoconocimiento incluso. Bien, ahora sí podemos pasar creo que a la segunda foto. ¿Cómo? A ver, contanos. Bueno, básicamente hay dos líneas más o menos para hablar, que uno es si se plantea un tratamiento integral, es decir, como enmarcado dentro de todo un proceso terapéutico, y interdisciplinario, intersectorial y demás, pero como complementario, la psicoeducación como complementario a eso.
De hecho, mientras hacía la columna estaba viendo que encontré una investigación que se hizo en 2004 acá, hace bastante tiempo igual, pero que se hizo en el Instituto de Ciencias Cognitivas Aplicadas, acá en Argentina, y que se utiliza este enfoque de la psicoeducación como complemento a partir de un abordaje grupal. Tuvieron muy buenos resultados, estuvo muy bueno lo que leí, después lo dejo como referencia también al final, pero al final de todo aclaran que esa psicoeducación se hizo como abordaje complementario, que estaría bueno desarrollar metodologías como más específicas de la psicoeducación. Pero ¿cómo sería ese abordaje grupal? Creo que entiendo por lo que hicieron fue como técnicas de grupo, en que hay diferentes profesionales y las personas, creo que era sobre personas con ansiedad. Ahí va. Entonces como que a partir de sesiones grupales y todo eso iban tratando de como... No sé bien cómo era porque el estudio no leí, Claro. fui más a la conclusión, Ajá. pero entiendo que era a través de eso, de sesiones grupales en donde se psicoeducaba tanto a los usuarios como a las familias. Claro. Bien. Claro, algo que pasaba mucho antes de la dictadura militar acá en Argentina. Ujú. De lo que vamos a hablar el próximo capítulo. Sí, sí, sí. Psicología en los 70. Exacto. Un saludo a Pichon Rivier. Sí, perdón. Justo el otro día yo fui a una charla de PB con ganas de preguntar algo. No quiero ir que nos vayamos mucho, pero se me despertó la curiosidad. Justo ahora es el momento. ¿Existen prácticas grupales dentro del PB? Sí, sí. Ahí va. En escuelas principalmente creo yo que son de las intervenciones más grupales. El año pasado fui a una jornada de una psicóloga brasilera que es terapeuta cognitivo-conductual y hizo toda una intervención sobre suicidio en adolescentes de escuelas secundarias que estuvo muy muy buena. Uy, qué bien. Qué bien. Muy interesante. No me acuerdo el nombre de se llama Carmen, pero no me acuerdo el apellido. Bien. Neufeld, ahí va. Ahí va. Carmen Neufeld. Nada, una tipaza, fue una muy buena charla. Bien, entonces este paper de Argentina, que ya tiene 21 años, al final dice como que estaría bueno desarrollar más metodología específica, y justamente en el paper que estamos viendo ahora, que es de las enfermeras chilenas, que es 2020 igual, aparece un poco la metodología específica y dice como que hay diferentes formas de abordar la psicoeducación, porque va a depender de si hay una metodología grupal, si es una metodología individual, va a depender de si se establece una cantidad de sesiones o no, va a depender incluso hasta del lugar mismo donde se dé, y siempre va a estar atravesado por un lado, principalmente muy importante, las necesidades del paciente, y otro lado muy importante, más en nuestro contexto, los recursos y los objetivos que se tengan. Eso como principal. ¿Y por qué la foto tiene una advertencia? Chan. Porque vamos a pasar a la tercera foto, creo que es. Mientras pasamos la foto, leo los comentarios. Por acá, Candelag te dice: re interesante y necesaria es la data. Después, Gabriel Vallejos dice: necesito gráficos. Ahí están los Expliquen gráficos. esto. Acá Ahí Aquí están los los tienes, los pedís, los tenés. No, porque iba un poco una advertencia sobre esto, sobre la metodología específica de la psicoeducación. Como que los aportes que tiene la psicoeducación son como variados y son significativamente muy importantes, pero hay que tener ciertos recaudos, como por ejemplo que es muy difícil sistematizarlos. Claro. Los resultados va a depender mucho de cómo se están midiendo, de qué estudios se utilizaron, si pueden ser estudios clínicos, caso de control, caso único, como que hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, como que los investigadores, al menos de las referencias que yo saqué, dicen, seamos cautos con esto. O sea, es muy importante lo que logra, pero es como, bueno, hay que tener cuidado igual, como es con todo en la ciencia, ¿no? Pero siento que le hicieron mucho énfasis en eso, entonces lo remarco. Y de paso también, ya que estamos remarcando, porque se necesita más investigación, que está en, veremos, al menos no encontré otra cosa, la ley de emergencia del sistema de ciencia y tecnología. Y agarré y puse un par de gráficos, justamente, sobre qué pasa con el presupuesto en ciencia y tecnología en nuestro país. Son muchos gráficos, los puse más que nada para resumir. Después al final hay una referencia de un estudio que analiza el presupuesto del CONICET, el presupuesto del INTI, el presupuesto de todos los institutos de ciencia y tecnología en nuestro país, pero que es algo que también tenemos que tener en cuenta porque se exige demasiado a veces al sistema de ciencia y a los científicos mismos investigaciones y resultados cuando están laburando con lo que pueden, básicamente, incluso hasta con más de lo que pueden. Nada, eso es como un pequeño aviso parroquial. Sí, importante. Importante. Pero bueno, igual, más allá de todo esto, hay como cosas esperanzadoras. Hay buenos resultados y hay mucho de donde tirar con la psicoeducación. Bien, creo que podemos pasar a la siguiente foto, que creo que es la 4. Mati, por favor, la siguiente foto.
Gracias. Ahí ya está. Ahí tenemos. Bien, la psicoeducación labura en blanco. La psicoeducación aporta y aporta muchas cosas muy importantes. Principalmente, bueno, me sonaba cuando hablaba Claudio sobre la frase de Freire, que la educación empodera, y un poco el paper chileno termina un poco con eso, porque no solo es con la autonomía y el énfasis que hacen en la autonomía, sino que hablan de que la psicoeducación termina logrando este poder, este empoderamiento de la persona en términos de participación social, en términos de conocerse a sí mismo, de poder ayudarse, de poder hablar y pedir ayuda, como que la comprensión del problema termina ayudando a que la persona pueda empatizar con uno mismo e empatizar también con los demás. Lo mismo pasa con la familia, ese ambiente invalidante pasa a ser un poco ambiente un poco más validante, un poco un ambiente de acompañamiento, y la educación tiene mucho de eso, principalmente a partir del conocimiento específico de lo que pasa, y que eso lleva a una comprensión. Y al mismo tiempo después está la motivación misma en el tratamiento. Entonces la psicoeducación ayuda o termina ayudando a que las personas se sostengan en el tratamiento que les está ayudando o que intenta ayudarlos. Después, bueno, habrá que ver si eso pasa o no pasa. Va a depender también del tipo de, voy a decir cuadro, no me gusta la palabra, pero el tipo de cuadro, si es un cuadro leve, grave o moderado. Eso también la investigación está como muy como dudosa en términos de cuadros graves. Los cuadros leves capaz son un poco más propensos a que sea eficaz la intervención psicoeducativa, pero bueno, hay que ver qué pasa con los cuadros leves, y vuelvo otra vez a la necesidad de investigar. Claro, recontra. Bien. Y después, bueno, creo que acabo de decir todo esto y no me di cuenta. Así que vamos a un ejemplo de psicoeducación para cerrar. Creo que el cierre, no sé si la última foto, Mati, no sé cuál es. Mati. Referencias, dice la última foto. Bueno, la última foto es referencias, entonces les dejo las referencias de donde saqué un poco toda la información. Importante. Pocos de sí quizás en esto. Literal, quiero estaba decirlo. pensando lo mismo, como Quiero qué decirlo. mal que estamos nosotros. Me mira. Quiero decirlo. Así No estoy que hablando de Sí, nadie en refe. particular. ahí están las fuentes, chicos. Siempre es muy importante dejar la fuente porque justamente yo soy alguien, pero tampoco soy alguien que Basta. hizo todo esto. Bueno, hiciste todo esto igual. Sí. Yo lo recapitulé, le di mi impronta. Yo tengo un voto para que ese esté en redes. Qué lindos dibujitos. Mucho laburo, chicos. Laburo. Demasiado. Bien, ejemplo de psicoeducación como para cerrar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se da la psicoeducación? Por ejemplo, vamos a hablar de un proceso terapéutico más individual, en el consultorio, por ejemplo. Ay, qué pregunta. ¿Respondo? Sí, mira, sí. Sí, ¿yo? responde. Yo siento que como que parece que es un saber exclusivo de cierto sector profesional, dices estudiantes de psicología, que necesita cierta digestión, cierta lectura, cierto entendimiento de muchas cosas complejas que para eso estudiamos 6 o 5 años, pero que hay data que es mucho más suelta, mucho más liviana, que puede servir en ciertos aspectos del tratamiento, en eso para las familias, para la sociedad misma, como, bueno, tengo esta data, entiendo y hago recepción a ciertos comportamientos o prácticas de la vida social. Completamente. Sí. Es un poco como eso del lenguaje contraseña que nosotros hablamos, Claro. como poder llevar la psicología también al mundo y que no necesariamente tenga una clave para entrar a veces. Sí. Y yo creo que hay que alejarse un poco de este concepto de bajar a tierra la psicología, como si Claro. fuese algo muy Sí, que está en un pedestal. Claro, Sí, sí. sino que es hacer un conocimiento que sea un poco más construido. Que uno de las referencias justamente habla de esto, del lugar de la narración, de lo narrativo en los padecimientos mentales, en los problemas psicológicos. Y también es importante entender justamente cómo la persona un poco significa lo que le está pasando, Claro. y cómo marcar eso dentro del proceso terapéutico, porque Sí, justamente sí. es importante esa construcción conjunta. En esto que decía Luis, ahí como, esto lo había dejado afuera, pero quedó acá, que puede haber dos enfoques, uno más paternalista como un terapeuta que transmite, o como uno más colaborativo en esta construcción entre la persona y el profesional. Sí, que el sujeto pueda narrar y tener herramientas para construir lo que le pasa. Sí. Sí.
Sí, incluso por ahí esto de la psicoeducación en términos que yo he buscado la palabra, la tira más como respecto a los padecimientos psíquicos como tal, pero que en realidad va mucho más allá de eso, que es data que la psicología puede brindar dentro de este fenómeno de la divulgación, lo que hacemos en Psiquis, y que aparte de la sociedad que esté dispuesta a escuchar y a ser parte de la conversación puede venir re bien. Sí, sí, completamente. Creo que hay como diferentes marcos de la psicoeducación, como muchos frentes para acompañar. Recontra. Sí. Bueno, por último, el ejemplo que estaba diciendo. Sí. Por ejemplo, una persona que va a hacerse un estudio médico, o va a la guardia con un ataque de pánico y la respuesta es: quédate tranquilo, no tenés nada, debe ser emocional, estás muy estresado. Hay un momento de completa invalidación de lo que la persona siente. Entonces, bueno, dentro del proceso terapéutico capaz se puede enmarcar esto un poco más como todo lo que estás sintiendo tiene una explicación, o se intenta que tenga una explicación. La ansiedad es una emoción que nos prepara para reaccionar ante el peligro, pero a veces esa alarma se activa sin que haya una amenaza real. Te voy a contar, o voy a intentar que nosotros contemos o construyamos qué es lo que hace tu cuerpo cuando crees que estás en peligro. Es una forma de encuadrar como un enfoque psicoeducativo. Después quizás se puede dar como explicar los síntomas, qué sentido adaptativo tienen los síntomas. La ansiedad es una preparación ante el peligro. Sudar es una reacción ante el miedo. Como que hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta de lo biológico mismo, de los síntomas que uno siente a veces. Y después, por último, un cierre que se puede dar también a lo psicoeducativo es como todo lo que te pasa tiene una lógica, tu cuerpo está tratando de ayudarte, aunque no haya un peligro real. Lo que sentimos no es agradable, pero tampoco es peligroso. Vamos a trabajar para que lo puedas entender mejor y quizás podés aceptarlo. Bueno, Sí. eso es. Sí, con lo que más me quedo todo eso, que es también un poco lo que decía Guy, como de que se trata de construir también lo que a uno le pasa, ¿viste? A veces estamos como muy sabiendo todo lo que nos pasa y creo que eso es lo interesante, ¿no? Poder ir construyendo desde no saber. Desde el no saber, claro. Sí. Sí, no me olvido más, yo una vez una psicóloga me dijo, o sea, me dio como una explicación de ciertos picos de ansiedad y a partir de eso como que yo era como hay cierto control de lo que me pasa a partir de que sé por qué sucede y de la forma en que sucede. Como que a veces, o sea, rescataría un poco de eso también, de la psicoeducación y también quizás de lo cognitivo-conductual. Bueno, muchas gracias por la columna de hoy. Seguramente nos veremos la semana que viene, ¿no? La otra, bien, con mucha más información. Gracias de verdad, es un aporte que valoramos mucho aquí en el programa. Estamos de vuelta en este viernes de Psiquis. Muchas gracias a ese por estar acá. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible este programa. A Fede, un abrazo, que se suma ahora a cubrir a Yamate, que tiene el próximo programa también en Maladata. Y por ahora vamos acá con nuestra otra invitada, Anto. Todo suyo el espacio. Dale. Tengo varias cosas hoy, Bleichmar, pero voy a arrancar con esta cita de Freud, pueden los leos, que dice: la palabra fue originariamente, en efecto, un ensalmo, un acto mágico y todavía conserva mucho de su antigua virtud. ¿Eso por qué? Porque yo elegí como pensar hoy o sea, que parte de nombrar las cosas tiene que ver con la ética, ¿no? Y Bleichmar trabaja mucho sobre la ética, habla de la ética del semejante, y nada, hoy fue una semana, digamos, muy atravesada por la memoria, que nos moviliza un montón, y creo que Bleichmar ayuda a pensar mucho eso. Ella fue doctora en psicoanálisis, psicóloga y socióloga. En la dictadura acá en Argentina se exilió en México y escribió muchas obras, entre ellas La subjetividad en riesgo, por ejemplo, y nos dejó en 2007. Que falleció por un cáncer respiratorio, y había gente que decía que ella partió, digamos, con más dolor por la muerte que miedo a morir, sobre todo por todo lo que significó su obra y lo que ha pensado alrededor de la violencia y la subjetividad. Yo pensaba que nombrar, digamos, es parte de nuestra ética como sujetos activos y como futuros trabajadores de la salud, porque nombrar el afecto, el cariño, lo que sentimos, pero también nombrar las cosas que molestan y lo que uno quiere criticar, digamos, me parece que es denunciar también lo que desubjetiviza en algún punto. Y Bleichmar, digamos, ella habla de un sujeto ético, yo pensaba, digamos, que ese sujeto se construye desde la infancia, digamos, y reconoce el sufrimiento ajeno, y dice Bleichmar que actúa y renuncia y nombra para recibir amor, pero sobre todo para no causar sufrimiento.
es un sujeto capaz de empatizar con el dolor del otro y sentirlo como responsabilidad propia. Y ella habla, digamos, de que la violencia en Argentina después del 2001 se reprodujo mucho alrededor de que había años, digamos, de promesas incumplidas y sobre todo de falta de perspectiva de futuro. Y ella eso lo sostuvo, digamos, durante mucho tiempo, y hablaba de la impunidad de un Estado, que, nada, justamente es un Estado que te deja promesas incumplidas y que desarrolla la culpa individual y la competencia con el otro. Entonces ella dice, bueno, no es la pobreza la que genera violencia, dice ella. No es que, o sea, que el pibe de barrio enfrente es violento por naturaleza, sino que la violencia surge como política de Estado cuando falta un derecho, cuando hay vulneraciones de todo tipo y desde las instituciones, digamos, se reproduce esa competencia en vez de una política, digamos, o una ética del semejante, o del sujeto ético en este sentido. Nada, y a mí lo que más me llamaba la atención, digamos, es pensar que la idea, o sea, ella dice, del otro semejante nosotros no solo recibimos el alimento, la comida y todo, sino, bueno, la moral, los valores, Claro. etcétera. Y en ese sentido, un proyecto social, ¿no? Y si hoy el proyecto social está totalmente devastado y no hay perspectiva de futuro y todo eso, genera desubjetivización, digamos. Entonces la pregunta es, bueno, si uno se construye, digamos, en una sociedad, digamos, que alienta el no proyecto social, en última instancia, bueno, ¿qué lugar y qué rol queda para ocupar uno en eso? Claro, se me ocurre como, ahí por cierto vemos imágenes de Silvia, una capa ella. Ajá. Pienso esto de por qué el Estado no generaría políticas de subjetivación, como, bueno, no sé, la escucho y pienso eso, incluso llevándolo como al ámbito privado, ¿no? Y vamos a querer debatir un rato, pero el ámbito privado también debería generar políticas de subjetivación. Si al patrón, bien dicho patrón, no le sirve tampoco tener un empleado desubjetivado. Sí, pero también genera como ciertos puntos de vista críticos Claro. y como exigencias de poder proyectar, por ejemplo, que prefieren que no las tengan directamente. Yo pienso, de hecho, al contrario, me parece que justamente le sirve, o sea, me parece que incluso se tocan cuestiones como en las prácticas de subjetivantes, o sea, hay ideologías, hay en el medio también, no sé, todo el concepto de Marx cuando habla de la alienación en el trabajo, es como también no poder reconocerte con un otro, con algo que pasa ahí con el lazo social que no sé, incluso hay, y todo eso lleva a prácticas, por ejemplo, no sé, las fábricas, todo lo que es el fordismo, de mantener trabajadores separados, que no puedan reconocerse entre ellos, que no puedan organizarse, bueno, un montón de cosas que también te niega el derecho o pensar un futuro, me parece, y eso es parte, creo, de las prácticas de subjetivantes para mantener algo tal cual está, ¿viste? Sí. Como que si no contás con un otro, no contás con vos mismo, no contás con tu poder de transformación, te quedás en donde estás. Claro, Claro. pero eso no sería beneficioso en términos prácticos, o sea, eso dice Nanto de esta desubjetivación puede generar violencias. ¿Por qué le serviría a un ámbito laboral o ámbito cualquiera que sea que sus empleados desarrollen prácticas violentas? Ella lo piensa alrededor, digamos, de lo que se genera como la competencia entre uno mismo, o sea, como que ya no hay un otro semejante, el otro es un un competidor, enemigo. es un enemigo, exacto. Claro. Entonces, eso también lleva a aislarse aún más, Ahí va. como a todo eso, digamos, como que la falta de ese proyecto social, o sea, vos podés pensarlo dentro de instituciones o lugares, digamos, tipo el trabajo, podés pensarlo a nivel sociedad, justamente ella dice, bueno, hay violencia que llevaron a que consigamos un montón de cosas, digamos, violencia sin un signo negativo, decía la tipa, y hay violencias, digamos, que llevan a la destrucción del otro semejante, o sea, Sí. en ese sentido, digamos. Incluso ella habla mucho de que, o sea, en una cita dice que los pobres, además de recibir, digamos, las migajas de que caen, económicas y ideológicas, digamos, de los ricos, Sí, la teoría del derrame. también reciben la degradación moral. O sea, para el otro, Oh. o sea, hay intereses de por medio. Entonces hay un digamos, un sector que opina que nosotros nos tenemos que pelear entre nosotros, por ejemplo. Entonces, competencia, individualismo, generar consumismo, bueno, todo lo que ya planteamos, digamos. Y eso lleva a desubjetivizarte, porque vos no te encontrás con tu dimensión de
de sujeto productor, de sujeto, no sé, simbólico y todo, sino que te encontrás, digamos, atravesado por la nada. Sí. Yo, perdón lo pesado, no quiero insistir tanto, A pero ver. eso, mi punto de vista es que eso tampoco lo beneficia al privado. Sí, O sea, yo... sí. No, que justo por eso, o sea, me quedaba pensando porque creo que hay algo que es así de lo que decís, ¿viste? Y qué es lo que tiene es justamente la contradicción que Claro. tiene. O sea, que a la vez que le sirve, no sé, yo me imagino, o sea, para decirlo bien simple, acumular bronca. Sí. Bueno, como que vas acumulando bronca por situación y estalla. El punto para mí es que en esto que dice Silvia Bleichmar de lo que pasa con el lazo social y las prácticas de subjetivante, es que tu salida es individual, incluso en medio de esa bronca que genera violencia, ¿viste? Sí. El punto es si eso puede ser acompañado, me parece, de un proyecto social, como dice Claro. Silvia Bleichmar, que incluso si hay momentos en eso, porque son las contradicciones, ¿viste? Esas prácticas te llevan a estallar en un momento. El punto es si eso se puede conducir a pensar en todo lo que sea, en las necesidades del otro, en el lazo social, Claro. en cambiar, transformar los vínculos, transformar la producción, bueno, todo eso, ¿viste? Sí, pregunta por ahí complicada, no quiero que vayamos a la mierda, pero ya fue. Pero lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer igual. Lo que pasó el otro día, ¿descomprimió la bronca social? Que el otro día, ¿Qué? que de todo. Y lo que estuvimos ahí, ¿cuándo fue el otro día que estuvimos, Fede? También lo encontramos ahí en el tren. Tuvimos una pequeña situación, ¿se escucha así? Sí. Sí. Donde, nada, una persona que se supone que había acompañado también la marcha porque venía vestido de ATE, se quejó sobre la situación de lucha universitaria. Y nada, medio que todos le contestamos que nada, el chaval estuvo con cualquiera porque nosotros vimos un montón de gente y él estaba muy negacionista, la verdad. Sí. Pero él decía que no había habido Claro, lucha. que fue una lucha inútil, que no fue tanta Claro. gente, que Sí. no se logró Como nada. estaba y es frustrado. como, flaco, acabamos de tirar el veto, 2 vetos encima. Le van a discutir los poderes y encima se llenó de gente. Yo más victoria que eso o sea, no sé si hay. Claro. Claro. ¿Y vos con esto cómo que dijiste? Claro, como que la búsqueda de la pregunta es esto que estamos hablando, ¿no? De la acumulación de bronca, la obtención de los votos en esta secuencia que pasó ahora, hace que se descomprima la bronca social, alivia el... ¿Me hago entender a lo que voy? Sí. Y siguiendo Sí. este punto de vista, quizás sí, porque es como un logro grupal, colectivo, que de repente decís, che, capaz hay salida por acá. Claro. Yo creo que es parte son cosas que a veces te llevan justamente a reconocerte con ese otro. No sé, estábamos todos ahí, miramos la noticia en el celular y todos empezaron a abrazarse, saltar, Claro. no sé qué. Re, O sea, como eso que se moviliza, digamos, para mí genera, genera que vos te encuentres y te Semejanza. reconozcas, claro, te reconozcas Ujú. a vos mismo incluso a través de otro y permite, me parece, como recomponer algo de ese lazo. Después Sí. podemos pensar, bueno, ¿para qué recomponemos ese lazo? ¿Cómo lo hacemos? Y justamente si va a primar esta ética, digamos, que queramos construir de semejantes o no. Claro. Como reconstruir desde abajo eso, digamos. Sí, sí. No, que incluso por momentos así que dan la oportunidad de reconocerse con un otro, yo pienso mucho que algo de ese otro, o sea, obviamente algo de ese otro ya está. El punto de vista es como, o sea, el punto para mí es que incluso en medio de esas situaciones, cuando pasan así, se da un cambio, ¿viste? Es como eso alienado que no reconocías que estaba, lo podés reconocer, ¿viste? Y como que eso me parece re interesante porque no creo que sea solo bronca, o sea, todo lo que pasa. O sea, en esa instancia hay otros sentimientos, pero te da pie también para construir una alternativa de por lo que vos luchás, de ser sujeto. Por eso pienso hoy un poco pensaba eso. lo del nombrar mucho, o sea, como nombrar, porque vos podés nombrar, digamos, eso, con quienes te abrazaste ese día y también podés nombrar quienes votaron en contra, o sea, Sí. quienes no impulsaron la movilización, o sea, vos podés nombrar un montón de esas cosas y te permite reconocer, bueno, quién, o sea, ¿Quién es el otro semejante? Sí. Claro, ¿viste? Y nombrar también, no sé, hoy lo mandaba al grupo, que vi un reel de una chabona que decía como, bueno, la importancia de nombrar cuando pasás lista a los pibes en la escuela para que sepan que alguien está pensando en vos y bueno, y nombrarlos. Sí, pues estás acá. Como estás acá. Ujú. Hoy no estás. Claro. Y ella decía, bueno,
También que eso es lo que pasa cuando uno, no sé, en estas fechas de la memoria, por ejemplo, dice, bueno, presentes ahora y siempre, o sea, como el nombrar para recuperar, digamos, no olvidar, digamos, y que esté presente, latente, decíamos hoy, todas esas cosas que queremos construir o no. Recontra, y en una marcha básicamente se nombra a todas las personas que no están de acuerdo con esto y es re importante que eso se vea. Claro. Sí, no, yo quería decir que por ahí, compartiendo un poco lo que están hablando, me parece que también están muy ejercidas muchos lazos sociales que están como muy contrapuestos y que siento que también estamos en una época de furor, donde claro, si ella quiere A, yo quiero B, por más de que los dos estemos dialogando, eso no va a llegar a un punto, y en el lazo social siento que se está cargando mucho y pues se dio, por ejemplo, esta situación de un tipo que se supone que está militando. Sí, que estaba en la misma que nosotros está al final. negando, o sea, tipo, Claro. y es flaco, se supone que encima en un momento nos corrió, no sé si vos llegaste a escuchar, pero con el tema de que era viejo, de que tenía tiempo, y es como, bueno, tenés todo el tiempo del mundo y igual seguís siendo negacionista. ¿Cómo lo solucionamos? Digo, como, ¿qué querés que pase? ¿Que tomemos la Casa Rosada? O sea, ese era su punto de quiebre. Y ahí es donde te digo, siento que la sociedad está muy desaforada. Sí, yo también lo pienso ya estamos llegando al final del programa, le pido disculpas a los muchachos de Mala Data, ya en breve cortamos. Pienso esto... Fue un abrodebate todo el programa hoy. Pienso esto de la bronca, ¿no? Estoy haciendo, no sé, una suposición porque no pasó así, pero ¿qué hubiera sucedido si no se hubiera votado el no? Como, ¿qué hubiera pasado con la bronca en ese momento, no? Por eso, como que trato de instalar este debate de, bueno, hacemos el diario del lunes, se votó, por suerte, lo que queríamos, y eso, abro el debate, se descomprimió o no, pero ¿qué hubiera pasado si no se hubiera votado? Como, ¿qué hubiera pasado con la bronca en ese sentido? ¿Qué medidas de lucha se hubieran tomado si eso se hubiera votado de otra manera? Sí, incluso esas cosas por ahí son cosas que desatan eslabones anteriores, digamos, porque vos, o sea, te cae la salud, la universidad, pero antes ya estás remuerto de laburar una banda, o no sé, o familias que están y tienen que bancar a su hijo, o sea, un montón, como que digo, hay toda una cadena de violencias, que por ahí, o no sé si violencias, pero sí de políticas de Estado que son, que van en contra o atentan los derechos y todo, que eso en un momento, qué sé yo, te consumís, o sea, lo acumulás tanto que por ahí, no sé, se abre. Y por eso también marchas tan masivas o cosas así. Y ahí volvemos a Silvia Bleichmar. Bleichmar. No, nada, eso. Bleichmar. Bleichmar. El otro semejante. Muchas gracias por estar acá, la verdad que es un disfrute hacer este programa con ustedes. Los esperamos la semana que viene con más Psiquis. Le damos el espacio a la gente de Mala Data que hace un gran programa también. Nos vemos. Gracias. Buen fin de...